Grabar y ocultar. Ayer creo que calculé. Creo que el último fue el 10, ¿verdad? No recuerdo si les dejé algo, si quedó algo pendiente. Voy a revisar el documento de ayer. Sí, dijo que iba a ser el 12. 12. Ajá, listo. Estábamos con el 12 entonces. ¿Alguien lo intentó? ¿O no? Jovencitos, ¿alguien intentó calcularlo este? Jóvenes. No, Lick. Vamos a revisar este. Si notan, tenemos que U y el lápiz. U tiene tres variables, ¿verdad? Q, R y P. Q, R y P. Y a su vez, P depende de X. Q depende de ZY. Y R depende de Z. Entonces, aquí la historia pues, se vuelve un poco diferente. Si notan, al final U va a depender de las variables Z, X, Y. Por eso, seguramente en el enunciado me piden las tres derivadas parciales. Derivada de U respecto a X, derivada de U respecto a Y y derivada de U respecto a Z. Entonces, ¿cómo nos vamos a mover en el diagrama de árbol? Ojo, ¿verdad? Quizás valdría la pena analizar un poquito más el diagrama de árbol. Así como está aquí, se ve diferente al resto, ¿verdad? Porque en los demás, si recuerdan, nosotros hemos asociado una variable, como está la variable U, depende de Q, R y P, y esta dependería de las tres variables, ¿verdad? En todo caso, X, Y, Z. Lo mismo esta, X, Y, Z. Y lo mismo esta, ¿verdad? X, Y, Z. Pero no es nuestro caso. ¿Por qué? Porque Q solo depende de Z, Y. De esta, no. R solo depende de Z, no depende de X, no depende de Y. Y P no depende de Y y no depende de Z, solo depende de X. Entonces, en el planteamiento de las fórmulas, ¿qué efecto creen ustedes que tenga el hecho de que no dependa de estas variables? ¿Qué creen ustedes que suceda?
Que se resten. Lic. Que se resten, no. Ujú. ¿Qué se les ocurre? ¿Sí me captaron la idea? O sea, esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Por ejemplo, cuando queremos calcular la derivada de u respecto a x, entonces decimos derivada de u respecto a q por la de q respecto de x, más derivada de u respecto a r por la de r respecto de x, más derivada de u respecto a p por la de p respecto de x. ¿Me explico? Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque en este caso la Q no depende de X. La R no tiene X. La P sí tiene X. ¿Qué va a pasar? Solo tomamos en cuenta P. Solo toma en cuenta P. ¿Y las otras en realidad no existen? ¿O qué pasa? Son 0. Correcto, son cero. Eso. Porque al tener a Q dependiendo de las variables Z y querer derivar a Q respecto a X es cero. Lo mismo va a pasar con esta, con la de R respecto de X, con la de R respecto de Y, son cero. Y lo mismo pasaría con la de P respecto a Y y con la de P respecto a Z, son cero. ¿Estamos? Entonces, no es que la historia es diferente, es la misma onda. Entonces, voy a quitar, bueno, lo voy a dejar ahí mejor. Voy a plantear las fórmulas. ¿Qué fórmulas tendríamos nosotros para que estemos en el mismo, hablando en la misma sintonía? Queremos calcular la derivada de u respecto a x. U respecto a x es u respecto a q, q respecto de x, más u respecto a r, r respecto a x, más u respecto de p, p respecto a x. De aquí voy a sacar directamente este 0, este 0 y esta así queda. Ya luego la voy a formular. Vamos a la otra. U respecto a y. U respecto de y es u respecto a q por q respecto a y más u respecto a r por r respecto a y más u respecto a p por p respecto a y. De estas, ¿quién es cero? R y P. Esta. Sí, Ajá, en R solo hay Z. ajá, correcto. Y en esta también, ¿verdad? Solo hay X. Sí, Solo me queda esta. Listo. Y la última, la derivada parcial de U respecto a Z es Q respecto a Z más UR, R respecto a Z más UP, P respecto de Z. ¿Cuál es cero? P. Esta. Sí, Cheque. Ahora, solo voy a calcular las que necesito. El resto no me interesan. Entonces, ¿qué derivadas necesito? Necesito U respecto de P. Bueno, tengo UQ, UR, UP, estas las ocupo todas, ¿verdad? Las voy a calcular aquí aparte. Voy a quitar este diagrama. Este diagrama no me sirve.
Entonces, U respecto de Q, ¿qué me queda? Lick, ¿Sí? ahí se le borró ¿Qué borré? una parte en Esta. la derivada de U respecto a X. Ni me fijé. Gracias. Ahora sí. Entonces, estamos con U respecto a P. U respecto a P. ¿Qué me queda esta derivada? Queda E a la QR sobre la raíz de 1 menos P cuadrado, ¿verdad? U respecto a Q es R E a la QR seno inverso de P. Y UR es Q E a la QR seno inverso de P. Ahora derivo a P respecto a X. P respecto a X es coseno. Tengo Q respecto de Y. Q respecto de Y es Z cuadrado entre Y. Q respecto a Z es 2Z logaritmo natural de Y. Y R respecto de Z es menos 1 sobre Z a la 2. Cheque. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, ocupo el diagrama de árbol. Las que son 0, pues las quito, que no me van a generar nada. Estoy aquí. Estas dos son 0. Este es 0. Entonces, esta, por ejemplo, me queda E a la QR sobre la raíz de 1 menos P cuadrado por PX. PX es coseno de X. Si simplifico un poco, y reemplazo la Q, la R y la P por lo que corresponde. La P, pues, es seno, ¿verdad? 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Y raíz cuadrada, entonces aquí tengo Q por R, ¿qué me da? Q por R es Z logaritmo de Y, ¿verdad? Miren, si multiplican Q por R, es Z logaritmo de Y, entonces tendríamos E a la Z logaritmo natural de Y, coseno de X, entre 1 menos seno cuadrado de X, raíz cuadrada. Acá, para fines prácticos,
saben que hay un valor absoluto, ¿verdad? Porque esto es coseno cuadrado. Entonces, quizás lo deje así con el valor absoluto porque no sé el valor de x todavía. Entonces tendríamos e a la z logaritmo natural de y coseno de x entre valor absoluto del coseno de x. Entonces, si lo que está aquí adentro es un valor positivo, se va a simplificar. Pero si lo que está aquí adentro es negativo, me va a quedar un menos afuera. Dependemos del valor de x. Ya tengo la derivada de u respecto a x. Ahora voy con la derivada de u respecto de y. U respecto a y es uq, que es r e a la qr, r e a la qr, seno inverso de p, por qy. Qy es z cuadrado entre y. Creo que voy a llevarme todo esto, que ya no lo ocupo. Ocupo simplificar. Entonces, R es 1 entre Z. 1 entre Z e a la Z logaritmo natural de Y, seno inverso de P, pero P es seno. Z cuadrado entre Y. Entonces tengo, esta Z se ve con una de las de aquí arriba, entonces me va a quedar, esto es X. Tengo E a la Z logaritmo natural de Y por X por Z entre Y. Miren, esta. Voy a separarlas un poco ya que tengo bastante espacio. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Simplifiquen esta. Ahí tienen las derivadas. Ya conocen los valores de P, Q, R. Voy a pausar un ratito. Jóvenes. Entonces, UQ es R e a la QR seno inverso de P.
por QZ. QZ es 2Z logaritmo de Y. Más UR. Es Q. E a la QR. Seno inverso de P. Por RZ. RZ es menos 1 entre Z cuadrado. Entonces, si notan, tengo de común E a la QR, seno inverso de P. Pero ya sabemos que Q por R era Z logaritmo de Y, creo. Vamos a ver. Sí. Entonces, E a la Z logaritmo natural de Y, E a la QR. El seno inverso de P es X, que está común también, por R. R es 1 entre Z. 1 entre Z, 2Z logaritmo natural de Y, menos Q, que es Z cuadrado logaritmo natural de Y, uno entre Z. Entonces, este se va con este. Este se va con este de acá. Profesor, ¿Sí? ese último Z no era al cuadrado. ¿Cuál? El último de la derecha. Ah, este, Ese. cierto, cierto. Sí, porque lo habré puesto solo así. A ver, entonces se va completo. ¿Va? Bueno, el menos ya no, el menos no porque ya lo había puesto afuera. Pero sí tiene toda la razón, entonces vamos a ver cómo le hago. No, se me bien se simplifica. ¿Va? Este se va con este. Completo. Entonces tengo 2 logaritmo natural de Y menos logaritmo natural de Y. Que al final esto es X logaritmo natural de Y e a la Z logaritmo natural de Y. Tal vez esto ustedes lo pueden escribir como Y a la Z, ¿verdad? Si quieren. Pero ahí lo pueden también calcular, no importa. ¿Estamos bien? ¿Así les quedó la simplificación que intentaron hacer? Sí, Cheque. Entonces, ahora ya tengo las derivadas. Voy a quitar estas porque ya las había calculado. Solo las tenía aquí para no estar regresando. Ahora recuerden que a mí me pedían evaluar en cuando X vale pi cuartos, cuando la Y es un medio y cuando la Z es menos un medio. Entonces, X igual a pi cuartos, Y un medio y Z vale menos un medio. Entonces, esta, por ejemplo, solo la voy a tener para referencia. La de U respecto a X. Entonces, la derivada de U respecto a X es
Eh, si lo veo como y a la... Ajá. Y a la z, tendríamos nosotros un medio a la menos un medio coseno de x, pero al final esto es positivo, entonces solamente me queda esto, que es raíz cuadrada de 2. Derivada de u respecto a y. U respecto a y es esto. Entonces, un medio a la menos un medio. X pi cuartos. Z entre y. Pero z es menos un medio entre un medio. De aquí tengo un negativo, un raíz de 2 pi sobre 4. Cheque. Y la última, que es la de u respecto a z, es y a la x. Pero y a la x o mejor así, pi cuartos negativo por logaritmo de 2. Y esta es raíz de 2. Cheque. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? No, Lick.
Bueno, no sé si pudieron, les alcanzó el chance para revisar los diagramas de árbol. Si hay alguno que les llama la atención. Jóvenes, ¿no? ¿No tienen dudas de eso? Niños, ¿me escuchan? No, Lick, no hay dudas. Bueno, supongamos que es cierto. Entonces vamos a trabajar antes de meterme con las implícitas. No, bien creo que vale la pena trabajar las implícitas una sola vez. De estos, ¿cuál les llamaría la atención? Del 25 al 28. Que esta es cuando la variable y depende de x. 28. ¿28? Ya lo vamos a revisar. Bueno, aquí vamos a hacer dos cosas. Vamos a calcular la derivada y luego la vamos a evaluar, ¿verdad? Recuerden, este problema nosotros lo podríamos hacer con aprendido en cálculo 1, sin ninguna dificultad. Se derivaría tal... Bueno, aquí voy a considerar un detalle también, ¿verdad? Porque aquí no hay símbolos de agrupación, voy a considerar que está así. Entonces, recuerden algo. Si aplicáramos el cálculo 1, cada vez que derivo la y aparecería la y', ¿verdad? Pero ayer medio les mostré cómo utilizar la fórmula. Entonces, tengo la función f de xy, que es igual x a la y más seno de xy más y menos logaritmo natural de 2. Entonces,
Derivo esta función respecto de la variable x. ¿Qué me queda? Me quedaría e a la y más seno de xy por y. Más seno. Más coseno. Sí, sí, perdón, perdón. Más coseno de xy por y. ¿Verdad? Y la derivada respecto de y. Ajá. No sé, quedaría Ujú. x por e a la y, logaritmo natural de y, más coseno de xy por x. Vamos a ver. Esto más coseno de xy por x. Ajá. Solo eso. Ah, más 1. Más 1. En la primera le faltó el logaritmo natural de y. ¿En dónde? Aquí. No, en lo de abajo. Aquí. En x por e a la y, Ajá. ¿qué sería el logaritmo natural de y? No. Porque recuerde que la derivada de e a la y es lo mismo. ¿Estamos claros ya con las derivadas? Deriva respecto a x, constante, no hay problema. Luego derivan esta respecto de y, es x a la y, más la derivada del seno que es coseno, por la derivada interna que es x, más 1. Entonces, la derivada de y respecto a x es menos fx sobre fy. Entonces tengo menos fx fy es x a la y más coseno de xy x más 1. Cheque. Y ya está. Esta es la derivada simbólica. Pero me están pidiendo que calcule la derivada respecto a x evaluada en 0 logaritmo natural de 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? La x vale 0. Aquí me va a quedar 1. Esto es 0.
La y vale el logaritmo de 2, el logaritmo natural de 2 es 2. Entonces tengo menos un 2 más logaritmo natural de 2. Y en el denominador me va a quedar este 0, 1. Ya que al final es menos 2 menos logaritmo natural de 2. Así no se ve ahí. Eso. Cheque. ¿Alguna pregunta? Lick, puedo volver a evaluar que me perdí. No, aquí solamente cambié la y por logaritmo de 2. Entonces, el logaritmo natural de 2 es 2. De ahí, como la x es 0, este 0, este 0. Coseno de 0, 1. Y y es logaritmo natural de 2. Entonces, en el denominador me queda 1 por este último. Y aquí solo es 2 más logaritmo natural de 2. Y multiplicado por el menos de afuera me queda esto. Ya, gracias. Cheque. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jovencitos? No, Lick. ¿Todo bien? Bueno, esto en el caso, aquí recuerden, no me lo están diciendo, pero y es una función de la variable x y si notan, está dada de forma implícita. Cheque. Vamos a hacer otro. Pero ahora vamos a calcular derivadas parciales. ¿Cuál les llama la atención? Del 29 al 32, seleccionen uno. ¿31? 31, perfecto.
Entonces, en este caso, si se fijan, Z, o sea, no me lo dicen, pero se sobreentiende que Z es una función que depende de X y Y. Entonces, declaro mi función f mayúscula f de x y z, que es seno de x más y más seno de y más z más seno de x más z, y calculo las derivadas parciales. Derivada respecto a x, me queda coseno de x más y. Luego más coseno de x más z. Derivada respecto de y. Derivada respecto a y, que es coseno de x más y más coseno de y más z. Y derivada respecto de z, que es coseno de y más z más coseno. Lick, una pregunta. Cuénteme, hijo. Sí, ahí donde cuando derivó seno de x más y, y es Ujú, coseno de x más y, ¿verdad? sí. Pero no debería sacar la derivada de x más y. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de Entonces x más y sería, respecto de x? cierto. Sí, Sí, es que, perdón, creí que la y, no, la y aquí la toman como número, ¿verdad? correcto. Al derivar respecto a Sí, x, la y y la z son números. sí, 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 sí. Cheque. Dale, no, sorry. Ah, no, dele. ¿Estamos bien? Ahora Y calculamos las dos derivadas. Cuénteme, hijo. por Z, porque es igual a, porque dijo que, porque asumió que es igual a g de x, y, una función que depende de eso. Ah, bueno, una es por lo que me preguntan. Si se fija, dicen z respecto a x, z respecto de y. Entonces, eso se sobreentiende que la z depende de las dos variables, x y. Por eso. Ah, sí, sí. Ujú. Por eso ustedes, si les pidieran otra, por ejemplo, entonces ustedes consideran que la dependiente es la del numerador, ¿verdad? Del diferencial. Cheque. Entonces aquí, esta sería fx entre fz. Y esta otra, z respecto a y, es menos fy entre fz. Siempre van como cruzadas, miren, miren, cruzadas, miren la anterior. Esta y abajo, x arriba, cruzadas, y el menos. Así recuerdan rápido las fórmulas. Entonces, derivada de z respecto a x es igual a menos fx entre fz. Y esto pues no se puede simplificar. Ahí queda. Derivada de z respecto a y es menos fy coseno de x más y más coseno de y más z entre fz coseno de y más z más coseno de x más z. Miren, y ahí quedaría. ¿Alguna pregunta?
¿Preguntas? ¿Preguntas, niños? Dale. Listo. Bueno, esto es derivación implícita. Si creo, vamos a revisar. Parece que había unos problemas por acá de derivadas de orden superior implícito. Pero no lo veo. Derivadas parciales. No, les voy a buscar algún par de ejercicios de derivadas implícitas, pero de orden superior, pero de este tipo, ¿verdad? Cuando z es una función de dos variables, porque no tengo ninguno a mano. Pero si no, podemos derivar alguno de estos. Uno que del álgebra no se nos vaya a disparar, porque aquí, por ejemplo, va a quedar un poco laborioso. Se va a perder la idea. Si quieren, hagamos algo. Vamos a hacer uno de estos. Este 29, pero sin evaluarlo. Solo calculen la derivada para la primera, ¿verdad? Y vamos a calcular las derivadas de segundo orden para esta. Entonces aquí z es una función g de xy. Me gustaría que calcularan esta, miren, que es la derivada de z respecto a x y la derivada de z respecto de y, que lo intentaran. Pilas. Con estas yo voy a explicarles cómo calcular en el caso que nos llegasen a solicitar en algún momento las derivadas de orden superior pero implícitas. Cheque. Entonces voy a pausar la grabación y vamos a seguir trabajando. Vamos. Bueno, entonces definimos la función, como siempre, ¿verdad? Ojo, el objetivo de este es calcular las de segundo orden. Entonces, faltó algo. Z al cubo menos xy más yz más y cubo menos 2 igual a nada. Ahí. Derivada respecto a x es menos y, ¿verdad? Derivada respecto de y es menos x más z más 3y cuadrado. Y derivada respecto a z es 3z a la 2 más y. ¿Sí? De aquí nosotros sacamos que la derivada respecto a x de z es menos en el numerador fx, que es menos y, entre fz, que es 3z cuadrado más y.
Esto al final es y entre 3z cuadrado más y. Listo. Derivada respecto de y. Derivada respecto de y sería menos fy menos x más z más 3y cuadrado entre 3z cuadrado más y. Más y. Y esto al final es x menos z menos 3y cuadrado sobre 3z cuadrado más y. Ya tengo las de primer orden. Ahora, como quiero calcular las de segundo orden y son implícitas, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a calcular las tres de segundo orden, ¿verdad? Zxx es la derivada segunda respecto a x. Tengo una fracción. La derivada del numerador respecto a x es 0 por el denominador. Menos la derivada del denominador respecto a x. Entonces, al derivar esto respecto a x, me va a quedar 6z zx. Por este va que 0 al final, por y. Entre el denominador al cuadrado. Y en vez de zx, coloco esto. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Es menos zy por zx, que es y sobre 3z cuadrado más y, entre 3z cuadrado más y a la 2. ¿Qué me va a quedar? Menos 6z y a la 2, 3z cuadrado más y a la 3. Miren. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿preguntas? ¿No? Niños, hoy sí han estado ustedes con la computadora botada. No, Lick, todo claro. Calculen la de y, inténtenlo. Tienen que derivar a esta respecto a y. Luego yo les ayudo con la mixta, calculen. Y me mandan una foto al grupo. Pilas. Voy a pausar la grabación. Por ejemplo,
ZYY. Sería, aquí tengo una regla del cociente, ¿va? Tengo la derivada del numerador respecto de Y. Es menos ZY menos 6Y por el denominador. Más, no, perdón, menos, tengo que extender esta línea. La derivada del denominador, que es 6Z, ZY más 1 por el numerador. Entre el denominador al cuadrado. Entonces, tengo que reemplazar esto. Menos X menos Z menos 3Y a la 2 sobre 3Z a la 2 más Y. Menos 6Y por 3Z cuadrado más Y. Menos 6Z y es fracción X menos Z menos 3Y a la 2, 3Z a la 2 más Y. No, me faltó algo. Más 1 por X menos Z menos 3Y a la 2. Entre 3Z a la 2 más Y al cuadrado. Check. Y ahora lo que me queda es, pues, simplificar. Entonces, quizás esta no la podría simplificar tanto. Vamos a ver. Me quedaría un poco extensa. Miren, si multiplico este por este de aquí, por esta fracción, ya esta no la necesito. Si la multiplico, me va a quedar menos X más Z más 3Y a la 2 menos 6Y por 3Z a la 2 más Y menos pero de una sola vez voy a multiplicar este por 3Z a la 2 más Y menos, ahora sí, 6ZX menos Z menos 3Y a la 2 más 3Z a la 2 más Y por este. Aquí va
el x menos z menos 3y a la 2 y todo dividido entre 3z a la 2 más y al cubo. Y algebraicamente hablando, no puedo hacer nada más. Solo multiplicar este montón de cosas, pero aquí, por ejemplo, no tengo un factor común. Como para decir que se va a simplificar algo. No, no hay. Y al multiplicar estos términos, lo más que tengo es esta simplificación de acá, en este paréntesis. Tal vez eso, tal vez para que quedara así. Entonces el denominador no cambia, es 3z cuadrado más y al cubo. Ahora, el menos x ahí queda. El z también, ahí queda. El 3y cuadrado me va a quedar menos 3y cuadrado por este. Y menos 18yz a la 2. 3z a la 2 más y menos. Aquí, 6zx. 6zx. Menos 6z cuadrado más 3 es menos 3z cuadrado. Aquí luego 6 y 3 menos 18. Z y a la 2. Ya está este. Más y por aquello de arriba. X menos z más 3y a la 2. No, no cabe. Quizás voy a hacer un poquito más pequeño esto. Voy a escribirlo más pequeño. Entonces, 6zx menos 6, me queda menos 3z a la 2 menos 18z y a la 2 más y por x menos z menos 3y a la 2 y ahí la dejo porque no tengo más que simplificar. Aquí no tengo nada como para extraerlo. Entonces, esta es ZYY. Cheque. Y ahora vamos a calcular la mixta. Para la mixta, tengo que derivar esta expresión respecto de Y. O esta respecto a X, como quieran. Ambas me deben llevar a lo mismo. Entonces, me voy a llevar las dos estas. Solo para tenerlas, porque las voy a ocupar. Entonces quito esto. Entonces, voy a derivar a esta respecto a Y, o sea, voy a tener ZXY. Entonces, la derivada del numerador respecto a Y es 1. 3z cuadrado más Y. Menos la derivada del denominador, 6z, zy más 1 por Y. Entre el 3z cuadrado más y a la 2. Y ahora reemplazo esta aquí.
¿Qué me va a quedar? Tengo 3z cuadrado más y menos 6z. Zy es x menos z menos 3y a la 2 sobre 3z cuadrado más y más 1 por y entre este. Voy a quitar esto y sigo simplificando. Entonces voy a tener ya una simplificación. Miren, voy a sumar esta fracción. Me va a quedar sumada. Y luego lo voy a sumar con esta. Entonces es 3z cuadrado más y a la 2 menos 6z x menos z menos 3y a la 2 menos 3z a la 2 más y. Una y aquí y va otra y aquí, que es esta, entre 3z a la 2 más y al cubo. Y lo que restaría es multiplicar todo lo que está acá. Vamos a ver. Tengo el primero al cuadrado, 9z a la 4, más 6z cuadrado y, más y cuadrado, menos 6z y x, menos 6z cuadrado, bueno, más 6z cuadrado y, más 6z, no es 6, es 18, 18z, z y cubo, menos 3z cuadrado y menos y cuadrado. Y aquí 3z cuadrado más y al cubo. Y esto, ¿tienen algún término que se pueda, observan algún término que se pueda simplificar? Creo que observo que está, este se va con este. De ahí no hay mucho, pues. Entonces, este no se va con nadie. Este se puede sumar con este. Me va a quedar más 3z cuadrado y. Este ahí queda. 6zyx. Z cuadrado. Ah, aquí hay otro. Entonces, es más, aquí serían 9. Entonces, este no es 3, sino que es 9. 9. Y este, menos 18. Z, y a la 3. 3z a la 2 más y al cubo. ¿Alguna pregunta?
Lick, solo si puedo dar un repaso del primer renglón nada más. De ahí lo demás. El primer, Entendí. el primer renglón. Sí, solo la primera parte, sí. Ese. Ah, bueno. Esta es la derivada respecto a y, mire, pero tendría que traerme otra vez esta. Permítame, No se preocupe, se entiende, se entiende. permítame, ya le explico. Va, que esta cosa precisa. Esta. Solo me lo voy a llevar un ratito. Mire, para el primer renglón, la derivada del numerador es 1, ¿verdad? Correcto. Por el denominador, me queda esto. Menos, aquí está, la derivada del denominador. La derivada de 3z cuadrado es 6z por zy, que es la derivada interna, digamos, Ajá. más 1, que es la derivada de y, por y, que está aquí arriba, entre el denominador al cuadrado. Y de ahí en zy reemplacé x menos z menos 3y cuadrado entre 3z cuadrado más y eso salió de aquí. De la derivada con respecto de y. Sí, ya Correcto. entendí. Gracias. Cheque. ¿Alguna pregunta? Lick, podría poner la siguiente página, por Voy.
¿No? ¿Alguna pregunta, duda o algo? Hoy sí siento que estoy Todo solo. claro, Lic. Hoy sí me han dejado solo. Bueno, ustedes tendrán sus razones. Les voy a asignar 2 ejercicios de preámbulo a las identidades diferenciales. Son estos, pero aquí tengo que hacer una corrección en F'. Ya se las voy a dar. No las voy a aquí. Esto es un preámbulo, ¿verdad? Siempre es de lo mismo que hemos estado trabajando, solo que aquí hay algo. Este F' está incompleto, falta. Entonces ya les digo quién es F'. Que ese solo sale en el libro de la 13 edición y aquel día lo estaba revisando. Ese es el problema, le falta algo y sí, le falta una exponencial. Vaya, perdí el libro. Permítame un segundito. Aquí está. El libro de la 13 edición tiene la corrección. Regla de la cadena. F' es E a la X. Aquí miren. Este de acá no tiene nada, ¿va? Entonces, F' de X es E a la X. Ahí piden que calculen estas dos. Igual aquí piden que calculen estas dos derivadas. Entonces, para mañana me gustaría que lo intentaran, que intentaran esto. Y para que más o menos se guíen, los de regla de la cadena, de las primeras identidades diferenciales que vamos a trabajar, uno es el 44 completo y el otro es el 45, estos dos. Y luego me voy a meter con otros problemas de las guías que les compartí. Hay uno de una implícita, de una derivación implícita que les voy a explicar y voy a hacer otro de una identidad diferencial también. Y ya con eso pues cerraríamos, ¿verdad? Mañana nos dedicaríamos a hacer eso. Ahí sí son un poquito largos los problemas y tienden a ser un poquito enredados. Entonces sí me gustaría que les dieran una revisada al 44 y al 45, si pudieran, ¿verdad? Que trataran de formular o si de entrada tienen alguna duda o no comprenden absolutamente nada, no se preocupen. Entonces mañana vamos a trabajar estos dos. Pero sí les solicito que trabajen 39 y 40. Check. Entonces, esto es tarea para mañana. Cheque. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Nada? Bueno. Entonces, continuamos mañana y ojalá que mañana estén un poquito más activos porque si no, no tendría lógica estarlos convocando a horas y ustedes pues van a estar en otras circunstancias.